Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo, año 2026, de este séptimo seminario internacional que tiene como título general la nanotecnología y la interdisciplinariedad científica e inteligencia artificial. El título de la ponencia, continuación del trabajo maravilloso, la implicación de la inteligencia artificial en la nanomedicina, sinergia entre la inteligencia artificial y la nanotecnología en áreas de diagnóstico y terapia, la misma que va a estar a cargo por el doctor Héctor Paul Reyes Paul. Él es profesor investigador a tiempo completo de la Sociedad Nacional de Investigadores 1 por la Facultad de Ingeniería Campus Aeropuerto, líder del laboratorio en micro y nano encapsulación de compuestos bioactivos por la Universidad Autónoma de Querétaro. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, nuestras nuevas alianzas estratégicas en este año 2026, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero. Siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con la participación del doctor Héctor Paul Reyes Paul. Puede dar inicio a esta maravillosa presentación, maestro. Muchas gracias, doctor. Bueno, espero que se encuentren bien todos. Bueno, recordando que la primera parte que estuvimos hablando por ahí algunos conceptos de lo que es nanodiagnóstico, nanoterapia, que era de suma importancia para poder entrar al tema de hoy. El tema de hoy, obviamente, les quiero ser sinceros, está basado en lo último que he leído, en lo que me he estado informando, y la información va desde una cuestión e información y alguna experiencia personal que es totalmente básica. Entonces, yo creo que con el tiempo podré estar incursionando más en cómo trabajar con este tipo de sistemas de inteligencia artificial, pero les quiero dar esta información de lo que algunos artículos que se han estado publicando, información al respecto y que creo que se me hace muy interesante al respecto. Sale en la presentación pasada estábamos hablando sobre todo lo que es la nanomedicina, las aplicaciones que tiene, desde trabajar con la nanotecnología en el área de diagnóstico, que obviamente cada una de las partes que hemos ido hablando, cada una tiene sus limitantes. En este caso, trabajar desde la cuestión de diagnóstico convencional tiene sus limitantes, como ya les había comentado, en el tiempo de análisis, los equipos que se necesitan, los altos costos desde producción de equipos, de producción de pruebas y también los altos costos que esto se traduce en lo que es lo que paga un paciente por estos análisis y que muchas veces no son totalmente fidedignos, ¿no? Y obviamente aquí es donde entra la nanotecnología a mejorar ciertas limitantes que se tiene en la detección de imágenes, en lo que es la detección de parámetros bioquímicos o biológicos para poder determinar si existe o no una enfermedad. Y obviamente ha ido mejorando este tipo de señales y de respuestas que tienen estos métodos. Ha creado la nanotecnología métodos nuevos para poder detectar de una manera rápida, sencilla, diferentes tipos de marcadores o de biomoléculas, e incluso se han podido desarrollar chips que son transportables, es decir, yo creo un chip, una plataforma, la llevo hasta alguna comunidad y puedo ahí mismo hacer el análisis para poder identificar si una población tiene en este caso o no un tipo de enfermedad o un paciente, ¿no? Entonces, de hecho, este tipo de detecciones se han hecho muy famosas por también crear chips transportables para poder determinar ciertos componentes en medio ambiente, como plaguicidas organoclorados, organofosforados, otro tipo de componentes totalmente contaminantes en medio ambiente y que no es necesario tomar una muestra, llevarlas hasta al laboratorio y analizarlas, lo cual puede generar interferencias por degradamiento de componentes, sino ahí mismo en tiempo real tratar las muestras y el análisis para poder saber si es detectable o no. Obviamente el trabajar con nanotecnología en diagnóstico ayuda a bajar digamos en este caso, la sensibilidad del sistema, es decir, bueno, hace más elevada la sensibilidad, es decir, con menores concentraciones de algún componente o de alguna biomolécula, podemos identificar la presencia de un patógeno, de una enfermedad y determinar que una enfermedad está empezando, ¿no? Está en una etapa mucho más temprana que los métodos convencionales no los pueden detectar. Entonces, eso es lo que ha creado hoy en día lo que es la nanotecnología en esta área.
También en la nanoterapia, que es poder realizar sistemas que ayuden a prevenir o a curar ciertos tipos de enfermedades o a sobrellevar enfermedades utilizando nanomateriales de distintas características, donde nos ayudan a mejorar en este caso lo que es la terapéutica del sistema, mejor entrega de fármacos de una manera más controlada, de una manera más rápida, de una manera más específica en el órgano donde lo necesitamos, trabajar con plataformas o tecnologías que pueden estar por fuera del organismo, el nanomaterial en el interior del organismo, y generar por medio de esta sinergia una mejor terapia contra cáncer, contra patógenos, contra virus, que son de suma importancia hoy en día para elevar en este caso lo que es la recuperación de este tipo de padecimientos. Y por otro lado también está el trabajar con nanomateriales o biomateriales que se encuentran nanoestructurados para lo que es la medicina regenerativa, que hoy en día se le conoce como ingeniería de tejidos y que se basa muchísimo en desarrollar andamios y sistemas de andamiaje para poder regenerar, en este caso, tejidos. La impresión de los mismos ayudan mucho para implantarse en diferentes órganos y que estos órganos recuperen su funcionalidad y que no sean en este caso órganos que se dañan y que después tienen que ser amputados, por ejemplo, ¿no? Entonces se puede aplicar a diferentes niveles, nivel piel, órganos internos, y también se está generando muchísima cuestión hoy en día. Obviamente, todo eso es lo que hoy en día nos ha ayudado la nanotecnología a mejorar con respecto a los métodos convencionales que se tienen. Entonces, la nanotecnología en los últimos años ha sido una herramienta de revolución bárbara para todas estas características que les estoy hablando a nivel biomédico. Incluso todos estos fundamentos se han estado llevando también para generar una cuestión de interacción o de aplicación a nivel animal, es decir, a nivel veterinario o incluso a nivel agrícola, para tratar de defender o de mejorar ciertas características en plantas o cultivos. Entonces también se puede tratar o se puede hablar como de un tipo de terapia o de incluso de regeneración en sistemas o entes biológicos que son animales o de plantas. Entonces, esos fundamentos me encantan muchísimo. Sin embargo, esta parte es muy necesaria que la podamos ver, porque a pesar de que yo me encuentro en estos momentos trabajando en esta área, que es poder desarrollar materiales para poder identificar o diagnosticar enfermedades, o incluso, que es donde más me muevo, en la parte de medicina regenerativa o la parte de nanoterapia, es muy indispensable poder identificar que nuestros sistemas, aunque vienen a ayudarnos un poco en la mejora de las cuestiones convencionales, también en este caso llegamos a tener limitantes, muchísimas limitantes que se llegan a tener hoy en día. Aquí podemos ver lo que es la triada, perdón, de la nanomedicina, donde estamos hablando que interaccionar o integrar todo esto que nosotros tenemos, que es poder generar un diagnóstico muy sensible, ultra preciso, combinándolos con las terapias dirigidas, nos podrán ayudar a tener los mejores datos moleculares de cómo funcionan estos sistemas, de cómo se sintetizaron, cómo se aplicaron o se pueden aplicar, qué efectos biológicos benéficos puede tener en un modelo in vivo, incluso toxicológicos o también letales. Y obviamente todo esto nos ayuda para generar una base de datos que puede ser utilizada hoy en día, no solamente para poder generar normativas, legislaciones y regulaciones de estos sistemas, sino que hoy en día estos datos nos ayudarían principalmente para integrar lo que es la nanomedicina, desde el nanodiagnóstico, nanoterapia, nanomedicina regenerativa, para la cuestión de la integración con la IA. Porque es importante desde este punto de vista también tomar en cuenta lo que es la IA, no quedarnos los que estamos todavía trabajando en esta parte de diseñar el material desde que lo que nosotros creemos, lo que pensamos, lo que podemos hipotetizar a partir de lo que ya hemos hecho, y aparte también de lo que estamos leyendo con información de otras personas, y decir, voy a crear un nanomaterial de esta manera o con este método de síntesis, con esta cuestión, esperando que me salgan con estas características fisicoquímicas desde tamaño, morfología, etcétera, etcétera, porque yo creo que esta sería la mejor manera de obtener un sistema totalmente funcional y no tóxico.
¿sale? Entonces nosotros todavía estamos en esta cuestión que es tener un diseño empírico de nuestros sistemas desde la materia prima, desde la cuestión de el método de síntesis y después de eso llevar a caracterizar, ¿sale? ¿Para qué? Para tener en teoría un sistema de detección o de diagnóstico o de terapia ideal. Sin embargo, casi siempre estamos analizando parámetros que son de funcionalidad y dejamos muchos procesos de toxicidad o de efectos negativos o adversos de lado, porque el sistema que yo acabo de crear por este método, con esta materia prima y que me va a quedar de esta manera, podemos tener este sistema funcional y que no va a ser, al parecer, negativo. Sin embargo, también tenemos que analizar todo este apartado, que son otro tipo de estudios y que muchas veces los datos que llegamos a obtener, y se los digo porque personalmente me ha pasado, que yo creo un sistema que parece que funciona, pero cuando ya evaluamos de manera in vitro, de manera in vivo, estos tipos de efectos, nos damos cuenta que mi sistema ya no era funcional. Entonces, digamos que desde este punto de vista, también tenemos los que trabajamos en el área de nanomedicina, nanobiotecnología, este tipo de limitantes. ¿Cómo se está tratando hoy en día o se está tratando de mejorar este tipo de cuestiones? Integrando todos estos algoritmos o sistemas de inteligencia artificial, de redes neuronales, que son de suma importancia para poder mejorar lo que es la rapidez en la síntesis de poder identificar, lo que es la síntesis del material, desde identificando qué materia prima podemos utilizar, qué tipo de métodos solventes podemos utilizar, sin tener que entrar directamente a lo que es ya la cuestión de la síntesis del sistema y trabajar a lo que se le conoce como prueba y error. Entonces, en este caso, desde el punto de vista funcional, podríamos decir que el trabajar con todos esos datos que nosotros tenemos en conjunto con los datos que ya se han reportado en la literatura, con respecto también a la biología del paciente, de las células, del organismo donde queremos tratar y de las características que nosotros deseamos, podemos alimentar en este caso un tipo de inteligencia artificial con todos esos datos y que nos ayude a modelar o a predecir el sistema más ideal que nosotros podemos llegar a tener. Entonces, esta parte desde que me empecé a meter a leer, la verdad es que me ha encantado mucho. No soy experto todavía en un tipo de inteligencia artificial en específico, pero me gustaría llevarlo a cabo. Ahorita tengo un candidato de doctorado con el cual vamos a tratar de desarrollar una red neuronal para poder predecir, digamos, de manera desde la nanoestructura y la microestructura, diferentes tipos de andamios y de prótesis que pudieran ser utilizadas con una mejor manera, de mejor manera, bueno, una manera funcional más eficiente y una cuestión de biocompatibilidad mucho más elevada para la cuestión de el área de prótesis en pacientes. Entonces vamos a empezar a trabajar en esto, empezaré a informarme y a trabajar en esta parte de cómo generar este tipo de inteligencia artificial, de datos algorítmicos, y ya en algún momento les estaré indicando cómo nos va, ¿no? ¿Por qué es importante todo esto? Porque yo les comentaba ahorita todo esto. Nosotros estamos trabajando desde el método tradicional, es decir, yo tengo una hipótesis, yo creo que estos materiales con la experiencia que yo tengo nos pueden ayudar muchísimo para cierta aplicación y a partir de esa idea que yo tengo, esa experiencia o incluso de lo que estoy leyendo, yo puedo proponer materia prima, puedo proponer el método de síntesis ideal y después de todo ese protocolo llevarlo ya a lo que es la nanotecnología, es decir, obtener un material, yo me voy a la parte de caracterización. Entonces, con esta caracterización yo puedo saber si mi material o mi nanomaterial tiene las características ideales para poder ser aplicados directamente en este estudio biológico que yo puedo hacer. Si este sistema no cuenta con estas características, obviamente yo tendré que hacer una modificación desde la parte de materia prima,
métodos de síntesis, reactivos, solventes, condiciones experimentales y me puede llevar muchísimo. Se los comento porque ahorita nos está pasando muchísimo con una alumna en el cual estamos creando un parche de tipo fotodinámico para tratamiento local de cáncer cervicouterino, pero en etapas muy tempranas, cuando se ve la lesión en el cervix. Nosotros estamos creando un sistema fotodinámico de un parche mucoadherible. ¿Y qué pasó? Que empezamos con una hipótesis, trabajamos con la síntesis y las características, los procesos de caracterización nos dijeron, ¿sabes qué? Parece que no es tan viable. Y entonces empezamos a modificar todo y tuvimos otra vez que empezar a desarrollar y al parecer, después de casi un año, llevamos en este caso el desarrollo de un sistema que parece que es viable, ¿sale? Entonces, si nos damos cuenta, en este caso, la gran desventaja que nosotros tenemos muchas veces con los proyectos es el tiempo de entrega. Oye, sí funcionó, no funcionó, y hay mucha gente que se dedica a decir, pues ya me salió así, lo pruebo. Y la verdad es que no, porque con la nanotecnología lo que nosotros queremos es una terapia o un diagnóstico, un sistema de diagnóstico preciso e incluso se quiere llegar a la personalización. Entonces, hoy en día, lo que se está proponiendo es trabajar mucho con plataformas que son impulsadas con IA. ¿Qué quiere decir? Trabajar con estos datos que a nivel personal o de grupo tenemos en conjunto con todos los datos que se encuentran en la literatura y nosotros empezar a alimentar a estas plataformas de inteligencia artificial y que nos ayuden, obviamente, con todos los datos que nosotros le pongamos en el prompt. Necesito un material que funcione así, para esto, para lo otro, o incluso tengo un paciente o tengo un animalito que tiene esta modificación genética que es de diabetes, pero yo necesito que mi material no se degrade aquí, llegue viable hasta acá. Y entonces, a partir de todo esto, nosotros tendremos un modelado predictivo, en este caso, de los mejores materiales que podemos utilizar, los mejores estudios que podemos hacer y de esta manera tratar de ahorrar tiempo, que acá obviamente nos llevamos con un poquito más de tiempo con la prueba y error, ¿sale? Entonces, esta parte es lo que me ha gustado muchísimo. Sin embargo, hay que aquí en este punto siempre tengo una cuestión de, como que sí se ve muy bien, pero todavía esta parte la tenemos que probar. ¿Qué quiere decir? Aquí me pueden ahorrar un año, pero no sabemos si el sistema nanométrico que yo voy a tener o que me va a dar o que voy a tratar de sacar con la materia prima que me dice, ¿sabes qué? Aquí es esta materia prima, esta método de síntesis, estas pruebas necesitas hacer. Y entonces o voy a modelar el material para que no sea reconocido por el sistema inmune. Todo esto hay que realmente probarlo, ¿sale? Entonces, esta parte está muy padre. Entonces, aquí fue donde me puse yo a buscar qué es lo que se puede hacer con inteligencia artificial, qué es lo que se ha estado creando. Obviamente, entonces, en esta parte se utilizan sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, en este caso, trabajar con Machine Learning, que en este caso es una cuestión de redes o de inteligencia artificial que compila diferentes tipos de datos y que estos algoritmos al final nos puede decir o predecir un tipo de formulación o incluso de cómo desarrollar de manera ideal, en este caso, digámoslo así, los materiales. Incluso se está utilizando muchísimo hoy en día en el área de farmacología para poder predecir cuáles son digamos, la formulación o la estructura química ideal de un fármaco nuevo para que tenga una farmacocinética ideal y llegue con una mayor biodisponibilidad y obviamente con una mayor concentración al tejido ideal que nosotros tenemos. En esta parte también nos ayuda muchísimo a identificar la dosificación ideal dependiendo de todas las características de estudio que nosotros le hayamos dado. ¿Sale? Y por el otro lado está las redes neuronales, que hay diferentes tipos de redes neuronales. No soy experto en este tipo de cuestiones, pero ya en la parte por ejemplo, que se utiliza muchísimo, se utiliza más para poder desarrollar, en este caso, lo que estuve leyendo sobre cuestiones de nanodiagnóstico y aquí lo podríamos aplicar ya más para terapia, nanoterapia, principalmente porque
porque estas redes neuronales que son de diferentes tipos, redes neuronales de tipo capa simple, multicapa, de otros tipos de cuestiones que tiene, de parámetros que tienen las redes neuronales, las que son recurrentes. Ya tienen, por ejemplo, las recurrentes, tienen, me parece que un bucle o algo específico que ayuda a que este tipo de inteligencia artificial tenga, en este caso, memoria. Y a partir de esta memoria yo le puedo decir, ¿recuerdas tal material que acabo de crear? Esto me dio y sabes qué, manténlo aquí porque ahora quiero que a partir de estos datos me ayudes a diferenciar o a sacar la mejor estructura y o la mejor arquitectura de mis sistemas para el tipo de aplicación que yo vaya a tener, ¿sale? Entonces, esta parte es muy, muy importante y ya a partir de esto vendría lo que es el deep learning, que es a partir de todos estos datos que nosotros podemos tener como grupo o incluso de la web, poder llenar en este caso esta información o esta red neuronal o esta inteligencia artificial para que ellos a partir de diferentes patrones empiecen a detectar ya cuestiones ideales. Este de Deep Learning me parece que también es muy utilizado en el área de diagnóstico, en el diagnóstico y ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces son algunas de las cuestiones que nosotros tenemos. Eso es lo que yo les comentaba ahorita. A partir de la inteligencia artificial, nosotros con datos o experimentales, datos que nosotros tengamos o incluso con datos de información de otros grupos que hayan tenido resultados parecidos o que hayan trabajado parecidos a a lo que nosotros estamos buscando, es todos estos datos y características, es llenar a la inteligencia artificial y obviamente que esa inteligencia artificial se entrene o aprenda de todo lo que nosotros lo estamos llenando, qué es el nanodiagnóstico, hacia dónde queremos ir, qué queremos para la cuestión de biocompatibilidad, de no letalidad, de toxicidad, de funcionalidad, etcétera, etcétera. Y a partir de todos estos datos, pues la inteligencia artificial empezará, en este caso, a aprender a hacer sus predicciones y a empezar a detallar ciertas características que a lo mejor la experiencia de un científico o de un ser humano o la cuestión que uno puede no darse cuenta, obviamente la inteligencia artificial nos ayudará para poder mejorar en este caso lo que es la nanotecnología desde el punto de vista diagnóstico y desde el punto de vista también terapéutico. ¿Qué pasa al final? Que era lo que les comentaba. Aunque nosotros estemos ahorrando tiempo aquí, pues obviamente tendremos que validarlo en el laboratorio para poder saber si realmente este modelo experimental o este diseño experimental que nos dio esta simulación predictiva realmente es la ideal. Entonces, ¿qué es lo padre de esto? Que no nos salvamos de validarlo en el laboratorio, ¿sale? Entonces, obviamente ahorraríamos tiempo, sin embargo, también estamos en una cuestión de prueba y error. ¿Sale? Si esto no queda como nosotros lo deseamos, tendríamos que con esta experiencia volver a decirle a nuestra red neuronal o a la inteligencia artificial, pasó esto, a partir de esto, ¿cómo podríamos mejorar, bla, 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 y darle todo ese prompt, todo ese entrenamiento para que nos vuelva a dar una simulación totalmente predictiva y volver a validar? Sin embargo, pero si nos damos cuenta, si tenemos el dinero, tenemos la infraestructura, parece que el tiempo sí nos podría, se podría reducir drásticamente para obtener mejores sistemas a nivel biomédico, ¿sale? Y eso es lo que yo les comentaba. Ahorita esta parte me encantó porque en este caso la inteligencia artificial con todo este entrenamiento y todos estos datos que nosotros le podemos dar, nos puede diseñar una anatomía, una estructura, una arquitectura del nanomaterial que necesitamos de la mejor manera. Es decir, antes nosotros hacíamos diferentes tipos de gráficos, de estudios, para poder determinar la materia prima que necesitamos utilizar. Oye, tal polímero, ¿sabes qué? Quiero trabajar con un sistema polimérico. Los polímeros hay muchísimos, desde naturales, sintéticos, biosintéticos. Entonces, tendríamos que hacer ya, o fuera por experiencia, o incluso hacer un gráfico de Ishby, donde nosotros metemos en estos gráficos diferentes tipos de variables y el modelo te empieza a decir, ¿sabes qué? El mejor material que tú puedes utilizar es el PLGA, por ejemplo, el ácido poliláctico glicólico. Y entonces, obviamente, pero esto también te lleva tiempo y puede llegar a tener errores. En este caso, el uso por la IA nos puede ayudar principalmente a
definir cuál es el material polimérico más óptimo para nosotros si queremos tener un sistema que no se biodegrade en estómago, pero que sí se biodegrade específicamente en colon, qué tipo de material es el más ideal, qué material polimérico puede proteger mejor a nuestro activo o cargo, como se le denomina, que en este caso, qué temperaturas le puede afectar o no, cómo se ve afectado por el pH, que no. Todo esto nos puede predecir y de una vez nosotros tener el mejor material. También como experiencia, se los comento de manera empírica. Nosotros hemos creado materiales que nos ha servido muy bueno para a un área. Por ejemplo, tenemos un sistema de liberación controlada para intestino de camarones y nos salió perfecto. Y dijimos, oye, vamos a utilizar el mismo sistema para una cuestión de neonatos, bebés, de un ser humano e hicimos toda la simulación de manera in vitro y el material es muy bueno para encapsular el activo que necesitamos para elevar el sistema inmune de estos seres, de estos bebés neonatos que no pueden consumir leche materna por alguna cuestión, alergias, no se produce la leche, etcétera, etcétera. Y entonces poníamos un activo aquí que iba a elevar esta inmunidad innata de neonatos, que es de 0 a 6 meses, y utilizamos el mismo material de pared y el sistema mantiene vivos todos estos activos que nosotros ponemos aquí, activos vivos porque son bacterias, ¿sí? Pero en un sistema gastrointestinal de neonato, que nosotros mimetizamos todo, pHs, concentraciones de enzimas, concentraciones de diferentes componentes, el sistema no libera nada. O sea que fue una prueba y apenas vamos a empezar a escribir el artículo. Esto nos podría ayudar directamente en lo que es la IA, predecir qué material sí nos podría servir o no. Me encantaría empezar a trabajar con esta parte y al mismo tiempo predecir muchas otras características que son de suma importancia para la funcionalidad y para la cuestión también de lo que es la toxicidad, la letalidad del sistema, para tener buenos sistemas farmacocinéticos y farmacodinámicos, como es predecir el tamaño, la morfología, en este caso la carga superficial, que es muy importante para que no haya aglomeramiento de componentes, predecir todos los receptores o componentes químicos, receptores biológicos o componentes químicos que nosotros podemos añadir o funcionalizar en la superficie del nanomaterial para tener una alta especificidad hacia un tejido o hacia un analito, un componente que queremos, en este caso, identificar, ¿sale? Y también en este caso nos ayuda a predecir si es que nosotros vamos a poner un fármaco o un compuesto natural bioactivo que va a tener una cuestión biológica en de tipo farmacodinámico en un organismo, pues obviamente nos puede predecir, en este caso con síntesis, con todo, cuál es la carga que nosotros necesitamos para cumplir con esta función biológica y no caer en cuestiones de toxicidad, ¿sale? Entonces, esta parte es muy padre porque al mismo tiempo nos damos cuenta que nosotros con estas inteligencias artificiales, nosotros podemos tratar de diseñar todo de manera ideal para una aplicación específica. Por ejemplo, en el nanodiagnóstico predictivo, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos hacer muchísimas cuestiones desde el mejor diseño de material, el mejor diseño de un chip, de una plataforma, de manera in vitro, es decir, in vitro, recordemos lo que vimos la cuestión pasada, que era yo creo una plataforma y a través de muestras biológicas como puede ser lágrimas, sudor, heces, orina, saliva, sangre, yo deposito esa muestra biológica aquí en el interior del chip o de la plataforma y el material me ayuda a detectar tanto. ¿Por qué es importante esto? Porque estas detecciones se pueden mejorar con la IA. A lo mejor nosotros o nuestro equipo no detecta nada, pero la IA puede detectar en este caso ciertos cambios de señales que te dicen, aquí está pasando algo. ¿Sale? Nos ayuda a mejorar el procesamiento de imagenología. Entonces, esta parte me encantó muchísimo. Ahorita se las platico por qué, pero también nos puede ayudar a decir, hey, aquí está pasando algo y tú no lo estás detectando, ¿sale? Desde la codificación espectral también nos puede ayudar principalmente para saber en este caso si por alguna cuestión de absorbancia, transmitancia, cambios en estas señales, señales eléctricas, magnéticas, nosotros, electroquímica, nosotros podemos en este caso aumentar la señal de una interacción de nuestro nanomaterial que tiene aquí un receptor y está detectando en una concentración muy pequeña en el analito, decir, hey, aquí ya hay algo, pero ¿sabes qué? No es ruido, sí es tu analito
que está anclado específicamente a tu nanomaterial. Entonces, con todo esto, nosotros podemos empezar a trabajar directamente y de esta manera nosotros poder diseñar un sistema que va a tener, en este caso, una mejor respuesta para que nos indique de una manera si tenemos un diagnóstico positivo o negativo para cualquier cuestión, enfermedades microbianas, cáncer, virus, infinidad de enfermedades y que no solamente pueden ser aplicables a seres humanos, sino también pensar en plantas e incluso animales. Entonces, esta parte de aquí se las puse porque me encantó cuando lo estuve leyendo y se me vino a la mente muchísimo toda la parte de que he estado yo viendo sobre documentales de cómo la inteligencia artificial con cuestiones de imagen está ayudando hoy en día a los científicos a sacar o escudriñar datos que antes no habían visto, por ejemplo, en la sábana santa, en el sudario de Turín, donde antes decían, ay, parece que hay un ser humano ahí, se ve en el negativo. Bueno, hoy en día todas esas imágenes las han estado tratando con inteligencia artificial y les han estado dando datos que antes los científicos no identificaban. Decían, oye, ¿sabes qué? Hay un relieve de tantos nanómetros con la imagen. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo nunca tocó la sábana santa, está pasando esto, lo otro, ve aquí. Entonces, esto me encantó porque me llevó a esta parte, que es exactamente esto. Nosotros con inteligencia artificial combinada con nanotecnología y mejorando todo este sistema de inteligencia artificial, podemos empezar a detectar señales de bioimagen, donde nosotros podemos tener un nanomaterial y que a lo mejor antes, porque eran concentraciones muy, muy pequeñas, no alcanzábamos a ver ningún tipo de señal. Decíamos, oye, en método convencional no vemos nada, con nanomateriales tampoco vemos nada, pero a lo mejor la inteligencia artificial bien entrenada, bien detallada, podemos empezar a ver o la inteligencia artificial es la que ve y nos indica, oye, aquí hay patrones que están cambiando y tú no te estás dando cuenta de esto. Entonces, todos estos datos al final nos puede ayudar para tener una imagenología mejorada. Entonces, esto me encantó. Estaría padrísimo poder empezar a trabajar directamente con esta parte. Obviamente necesitamos muchísimo dinero y la infraestructura necesaria, pero esta parte es padrísimo. ¿Por qué también me encanta todo esto? Porque aquí tenemos unas señales, digamos, de un estudio in vivo, ¿no? O ya incluso clínico. Sin embargo, para llegar a esto, tuvimos ya que haber pasado por pruebas de que el sistema funciona y aparte de que el sistema que estamos administrando en un ser vivo es totalmente no tóxico y no letal. ¿Sale? Que va a haber, ya ha habido estudios para que nos indique que esta aplicación no nos va a generar ningún efecto adverso a corto, mediano y largo plazo. Y aquí es donde la IA nos puede ayudar a predecir el sistema más ideal y que no haya ningún tipo de efecto de este punto. ¿Sale? En este caso también ya en el diseño de lo que son los nanobiosensores, que lo veíamos la clase pasada, que es trabajar con estas plataformas donde van a estar inmiscuidos nanomateriales y que ayudan a aumentar las señales o los cambios que puede haber de manera enzimática, química, térmica, de manera piezoeléctrica, eléctrica, magnética, etcétera, etcétera. Todas estas señales las podemos mejorar. ¿Por qué? Porque a pesar de que estamos trabajando en escalas o en sensibilidades mucho más elevadas con la nanotecnología, probablemente no detectemos algo con el equipo y la sensibilidad que tenemos en ese momento para evaluar las señales que nos está dando. Y esto es muy importante porque estas señales están totalmente ligadas a la concentración del analito que nosotros estemos tratando de identificar. A mucho menor concentración de analito, pues la señal es más débil y a lo mejor nuestro equipo que estamos utilizando en ese momento no tiene la capacidad para detectar, en este caso, esa señal en esa concentración. Obviamente, en todos estos sensores se tienen parámetros como límites de detección y límites de cuantificación que están totalmente ligados a la sensibilidad del equipo que estamos utilizando ahí. Pero en este caso, la IA nos podría indicar que estos patrones o estas señales que a lo mejor no detectamos ya nos está indicando o para la IA ya está indicando algo.
esta parte es muy importante porque ya si nosotros empezamos a trabajar directamente con estos tipos de resultados, integrando la IA, podemos empezar a generar patrones y datos que después podemos mandar a otras redes neuronales, o otras inteligencias artificiales y que digan, hey, estos patrones ya nos están indicando algo totalmente diferente y al parecer están ligados a tal tipo de pacientes, al tal tipo de enfermedad y empiezan a hacer una integración mucho más fuerte y mucho más rápida de la que nosotros como seres humanos pudiéramos llegar a hacer. ¿Sale? Entonces, a partir de todo esto es lo que nosotros le conocemos como el embudo del diagnóstico, ya trabajando con la IA. Es decir, empezar a trabajar con todos estos datos que se pueden llegar a generar con chips proteómicos, chips electroquímicos, chips de micro y nanofluídica, y que a partir de todas estas detecciones y todos los parámetros y cambios de señales que se dan, alimentar a nuestra inteligencia artificial, a nuestras redes neuronales, etcétera, y empezar a trabajar generar este diseño de datos para que haya un mejor diagnóstico, una mejor integración de todos estos datos con respecto a señales, sistemas de detección, con respecto a lo que son pacientes, tipos de pacientes, cuestiones metabólicas, cuestiones fisiológicas y con las enfermedades. Entonces, esta parte me encanta porque podemos hacer una red grandísima y todos estos datos que antes, el dato que nos daba acá con el de acá, no los conectábamos, pero la misma IA nos puede ayudar a conectarlos y decir, hey, aquí está pasando algo. ¿Sale? ¿Y esto por qué es importante? Porque a partir de todos estos datos, nosotros podríamos tener una reconfiguración de la línea de tiempo de una enfermedad. Es decir, donde antes un método convencional e incluso el nanodiagnóstico nos ayudaba a tener en este caso un sistema de detección, es decir, el diagnóstico clínico convencional estaríamos por esta parte, sobre todo en la parte de cáncer, imagínense, cáncer de colon, que casi siempre vamos ya cuando tenemos en este caso, o siempre vamos con el doctor cuando ya tenemos síntomas, ¿sale? El diagnóstico clínico con nanotecnología nos ayuda a empezar a evaluar desde aparición de síntomas. Sin embargo, con toda esta combinación e integración de IA con datos, redes neuronales, etcétera, podríamos nosotros empezar a detectar daños desde nivel tisular, celular o incluso molecular cuando es totalmente invisible. Entonces, esto se me ha hecho fantástico. ¿Y por qué? Porque a partir de nosotros de detectar una señal de una enfermedad o de un padecimiento desde que está iniciando a nivel molecular, la terapia y el tratamiento de un paciente. Y a partir de eso, nosotros poder definir, en este caso, la mejor terapia para los pacientes. Entonces, esto es de suma importancia hoy en día, principalmente porque podemos ganarle tiempo al tiempo, que es algo que no se tiene hoy en día en el método convencional, que se ha mejorado con la nanotecnología, aunque todavía las plataformas nanotecnológicas no han sido altamente explotadas por cuestiones obviamente de reproducibilidad y de la característica de que no se tienen muchos sistemas altamente escalables, que es lo que ha detenido este tipo de cuestiones. Sin embargo, yo creo que la combinación de estos métodos, aunque no sean altamente escalables, en combinación con lo que es la ingeniería, perdón, la inteligencia artificial, nos puede ayudar muchísimo para ese tipo de enfermedades. Obviamente, también es importante mencionar que sería de suma importancia tener una mejor cultura como sociedad, es decir, no esperar hasta que yo ya tengo síntomas, sino siempre empezar o cada año por lo menos hacer un chequeo clínico para poder identificar que estamos obviamente bien, ¿sale? Y este chequeo con estos datos que se han alimentado esta inteligencia artificial o estos sistemas de algoritmos, pues obviamente poder detectar o predecir si estamos o no en algún tipo de problemática y empezar a hacer los estudios pertinentes al respecto. ¿Sale? Entonces ya si hacemos en este caso un análisis comparativo del diagnóstico convencional e impulsado con nanotecnología, pues podemos ver todo lo que les comentaba hace ratito, baja sensibilidad del sistema, baja especificidad, obviamente son tiempos tardados, lo que les comentaba en la presentación pasada,
Hay veces que, por ejemplo, un análisis microbiológico, cuando estamos enfermos de la garganta y nos hacen un hisopado de faringe, pues obviamente podemos tardar hasta 6, 7 días en lo que nos dicen es tal bacteria para que nos den el tratamiento específico para esa bacteria. Y mientras ya pasamos una semana con los síntomas fuertes, ¿no? Entonces, esto es una cuestión también muy importante. Obviamente, la parte de la unidimensional, y que también como científicos lo tenemos. Los datos que tenemos los podemos compartir, pero puede ser que alguien los lea o que no, o sí, o se basen en ellos, pero no hay nada que esté haciendo que nuestros datos estén alimentando una red en común para poder tener una mejor predicción de muchas cuestiones. Y los que trabajan en laboratorios clínicos particulares o de gobierno, pues obviamente, pues los datos que tienen es para ellos. ¿Sale? Entonces, esto también podría ser padre poder integrar esta cuestión. A diferencia de cuando ya es impulsado con la IA, pues obviamente podríamos tener en este caso en combinación con la nanotecnología, pues sistemas mucho más sensibles que tengan una mejor predicción porque nos van a ayudar a ver señales o datos que antes no veíamos y obviamente esto nos va a ayudar principalmente a poder determinar a diferentes tipos o estadios de las enfermedades, este tipo de datos, ¿no? Y decirnos, oye, puede haber aquí algún problema. Y en este caso también, pues, en algunas imágenes o bioimagen, mejorar lo que es la resolución o incluso la interpretación diagnóstica de estas imágenes. Entonces, esto también está muy padre. Y por otro lado, ella es en la parte de terapia, ¿no? Lo que lo platicábamos de nanoterapia. Obviamente también en este caso es a partir de todos los datos empezar a alimentar a estas inteligencias artificiales, principalmente para qué, para poder diseñar los mejores nanomateriales o incluso los mejores fármacos y que la misma inteligencia artificial nos ayude a predecir su comportamiento en un organismo, si va a tener efectos de activación inmune, de la formación de corona para y que esto inhiba su funcionamiento, si vamos a trabajar con sistemas de liberación dirigida desarrollándose el mejor material, con la de encapsulamiento y de acarriamiento y de liberación, con la mejor característica de poro o de hinchamiento para que liberen en el tiempo que nosotros queremos y todo esto, ¿no? Entonces, esta parte es lo que nosotros también queremos en este caso. Y obviamente, por ejemplo, hay algunos datos que han estado trabajando con algunos modelos de inteligencia artificial, que es el perceptrón multicapa, que es decir, que tiene 3 capas y que han estado alimentando principalmente para el diseño, en este caso, de mejores sistemas de liberaciones controladas, que es decir, tiene una capa donde todo el mundo le manda, en este caso, los datos en crudo, sin discriminar nada. La segunda capa de este perceptrón, pues tiene la capacidad de empezar a analizar todos esos datos y empezar a integrar por patrones esta información y al final tiene una capa de salida que nos indica y nos predice los mejores sistemas que nosotros queremos trabajar directamente en un futuro. También se han estado trabajando, diseñando o reportando el uso de redes neuronales recurrentes, que era lo que les comentaba hace unos momentos, donde ya estos tienen unos bucles específicos, principalmente para que el sistema, pues, o esta red neuronal tenga memoria y a partir de esa memoria ayude con los datos que ya se tiene, con los que les estamos poniendo y con los datos que queremos nosotros diseñar. Con este tipo de memoria nos puede predecir las mejores características, en este caso, del material, su materia prima, su diseño y las características que debe de tener para que sea totalmente funcional y no tenga efectos negativos, ¿sale? Entonces era lo que les comentaba ahorita. Ya con esto, la nanoterapia nos podría ayudar en este caso a tener los mejores sistemas con las mejores características físico-químicas, en este caso hablando de nanomateriales, en este caso también tener un mejor sistema de acarreamiento y de entrega de fármacos y de compuestos bioactivos, ¿sale? Y que al mismo tiempo tenga la capacidad de no ser inhibida por ciertas barreras biológicas que nosotros tenemos, como en este caso la piel, la barrera macroencefálica, la placenta, la capa testicular que también tenemos, que no recuerdo, la membrana testicular que también tenemos, y entonces poder atravesar estas membranas que son unas barreras biológicas y que impiden muchas veces que ciertos fármacos
lleguen a su tejido ideal, ¿sale? Y obviamente en este caso puedes tener una mejor simulación o predicción de cómo se va a comportar ese sistema nanométrico de manera farmacocinética y farmacodinámica y predecir en este caso su posible toxicidad o letalidad. ¿Sale? Entonces, en este caso era casi lo mismo lo que les comentaba hace rato. Nos puede ayudar en este caso a mejorar la rapidez con lo que nosotros elegimos la materia prima para desarrollar un nanotransportador, un nanoterapéutico, con respecto a su composición, a su tamaño, a su morfología, a su carga eléctrica y al tipo de componentes que nosotros llevamos a tener, en este caso, en el exterior de los nanomateriales. También al mismo tiempo desarrollar las mejores estrategias para poder tener en este caso lo que son los mejores receptores en la superficie que nos ayude a tener una alta especificidad sobre los tejidos que están dañados, los órganos dañados y que no se van a anidar o acumular en tejidos que no necesitamos, ¿sale? Y obviamente también a predecir lo que es la carga de activos, de fármacos, componentes, bacterias, que nosotros necesitamos, incluso otros nanomateriales que nos ayuden a generar la terapéutica que nosotros necesitamos, ¿sale? Sobre esta parte también se los comentaba que es trabajar con este tipo de redes o de sistemas de algoritmos para poder predecir en este caso cuál es la mejor liberación del sistema que nosotros necesitamos para esta aplicación, si debe de ser sostenida, si debe de ser de tipo cronológica, si el sistema puede ser de tipo de liberación burst o rápida o una liberación muy lenta. Todo eso nosotros podemos predecir específicamente con las características del nanomaterial, es decir, si es muy poroso, si es hinchable, si es encogible. Todo este tipo de cuestiones nos ayudarán a mejorar lo que es el acarreamiento y entrega de diferentes tipos de fármacos. ¿Sale? Que era lo que les comentaba ahorita. Como algo muy importante es cómo este material pues va a ser ya después de desarrollado, podría ser administrado, cómo va a absorberse en los diferentes órganos, es decir, atravesar las barreras biológicas que les comentaba hace un momento, y después de este punto, estar en todo nuestro organismo, cómo este material va a interaccionar con tejidos, con células, y no va a generar ningún efecto negativo. Por eso es la parte de efectos adversos y también de biocompatibilidad del sistema que nos puede predecir la inteligencia artificial y después llegar al tejido dañado donde necesitamos que llegue y libere específicamente ahí todos los activos o componentes que nosotros vamos a utilizarlos como agentes terapéuticos. Entonces, podemos hacer un sinfín de tipo de sistemas de agentes metálicos, cerámicos, poliméricos, entrega de fármacos, entrega de incluso de compuestos bioactivos, trabajar incluso hasta con virus. Es decir, podemos trabajar con virus de tipo de mamíferos, podemos trabajar con virus de plantas, con bacteriófagos principalmente para utilizarlos como sistemas con alta precisión o de especificidad por un órgano y que puedan acarrear fármacos, compuestos bioactivos u otros nanomateriales para trabajar como sistemas de diagnóstico, sistemas de terapéutica o lo que comentábamos la plática pasada, sistemas teranósticos, ¿sale? Y obviamente, que era lo que les comentaba, el diseño es obviamente nos podría ayudar, que es lo que se está reportando, para que nuestros materiales tengan la capacidad de atravesar ciertas barreras biológicas sin deformarse, sin degradarse, sin liberar componente, pero que al mismo tiempo no sean detectables, es decir, que sean totalmente eh, ¿cómo se puede decir? Es la palabra como, bueno, sí, indetectables, pero que el sistema inmunológico no los vea, ¿sale? Por diferentes procesos y obviamente esto nos ayudará a que el material no sea degradado antes de tiempo, no sea detectado y pueda llegar obviamente hasta el tejido que nosotros necesitamos y actúe donde necesitamos, en el tiempo que necesitamos. Entonces aquí también les puse algunos comparativos entre lo que sería la terapia convencional e incluso la terapia ya mejorada con nanotecnología y lo que es impulsada en este caso por
en este caso por IA, que nos ayudará a solamente acumularlo en el sitio que nosotros queremos. Acuérdense que ya les había platicado en su momento que nosotros personalmente hemos visto cómo se nos bioacumulan algunos nanomateriales no biodegradables y que esto es totalmente dañino, ¿sale? Reducir en este caso la toxicidad sistémica, obviamente potenciar en este caso, tratar de desarrollar con este tipo de inteligencias sistemas que pudieran potenciar nuestros activos, nuestros fármacos, para utilizar dosis totalmente pequeñas, ¿sale? Ya hemos tenido casos de éxito, digámoslo así, con nuestra metodología de prueba y error, de potenciar algunos activos con la presencia de materiales y de nanomateriales, pero aquí yo creo que con la inteligencia artificial nos podría ayudar a mejorar esta parte y al final lo que se quiere, que es tener una medicina totalmente individualizada, es decir, una terapia específica para cada una de las personas, tomar y conocer a nuestro organismo, hacer estudios a partir de ahí, estudios ex vivo, como ya lo habíamos platicado en su momento, los tipos de estudio que hay, también está el estudio ex vivo, utilizar células y tejidos del paciente, analizarlos, ver cómo reaccionan para saber si nuestro paciente pues va a poder reaccionar de manera benéfica a nuestro tratamiento. Y eso también nos ayudaría mucho lo que es la IA. Por último, en esta parte también me encanta, que es poder predecir, porque lo estoy tratando de trabajar ahorita con algunos alumnos, que es cómo utilizar todos estos datos que se están teniendo con artículos, con literatura científica y poder llevarlos a una IA, alimentar esta IA y con datos de imágenes, de cuestiones médicas, que la misma IA o estos softwares nos ayuden principalmente a diseñar, en este caso, andamios que pueden ser totalmente poliméricos o andamios de otro tipo de origen, donde nosotros vamos a poder poner, que recuerden que en este caso el andamiaje está principalmente basado en poder diseñar un soporte que va a tener todas las características de un órgano, desde los poros, la estructura y aquí nosotros vamos a poner nuestras células, las células van a crecer y van a tomar la forma de un molde. Entonces, la forma del molde, en este caso, que sería de un órgano totalmente sintético. Obviamente, este material es altamente biodegradable, se puede implantar en el organismo y también aquí se bañan o se añaden, perdón, diferentes tipos de compuestos que van a ayudar a que las células crezcan, se multipliquen, proliferen en este órgano o en este soporte y que al mismo tiempo empiecen a tomar toda la morfología del sistema e incluso estos componentes pueden ayudar a tener en este caso digamos, la capacidad de diferenciarse. Es decir, yo pongo aquí una célula madre, le doy una reacción bioquímica específica para que se diferencie en un eritrocito, por ejemplo, ¿no? O en un osteoblasto. Y entonces ya una vez que yo crecí todas estas células aquí, pues obviamente lo implanto, el material se va a ir biodegradando y va a quedar ya el tejido con las mismas células. Una de las características que también se tiene es trabajar con células autólogas, es decir, trabajar con células del mismo paciente y que eso reduce lo que son las características de rechazo inmunológico, porque son células del mismo paciente. Entonces, en este caso, también la inteligencia artificial nos puede ayudar, sobre todo a mejorar lo que es el diseño de impresión 3D de estos andamios. Aquí no lo puse porque estamos trabajando mucho con lo que son materiales o biomateriales nanoestructurados, pero también la IA nos puede ayudar principalmente a diseñar tejidos que son impresos de manera 3D, y que te da las mejores estructuras y todas las características de todo lo que es ese tejido. En el caso de los andamios, aquí nos puede ayudar principalmente para tener y mejorar ciertas limitantes que se tienen hoy en día en lo que es ingeniería de tejidos, que es decir, principalmente cómo este material no va a tener una reacción de rechazo inmunológica y sobre todo la interacción con los tejidos adyacentes, es decir, cómo
lo aceptan los tejidos adyacentes y empiezan a hacer conexiones, vascularizaciones con ellos mismos, y que eso es uno de los retos más grandes que se tiene hoy en día con la cuestión de la ingeniería de tejidos y la nanotecnología, la microtecnología. La inteligencia artificial nos podría ayudar principalmente a eliminar estos retos que se tienen hoy en día. ¿Para qué? Para empezar a diseñar o a mejorar desde el interior a nivel molecular, a nivel celular o tisular, la regeneración de tejidos, o que si un tejido ya está empezando a dañarse, que recupere su función o incluso que mejore sus funciones biológicas. Entonces, esto es lo que nos estaría ayudando hoy en día, principalmente lo que es la inteligencia artificial, combinándola con todos los parámetros o aspectos que se tiene del nanodiagnóstico y con la cuestión de la nanoterapia. Algo muy importante en este caso es que, como se los comentaba en un momento específico, que siempre tenemos que probar todas estas predicciones, llevarlas a un estudio in vitro, in vivo o preclínico en un modelo animal, o incluso ya si se tienen los permisos específicos, pues obviamente llevarlo a un estudio clínico en seres humanos con pacientes donde se tienen que tener muchas características bien firmadas para poder llevar a cabo nuestros estudios. Y esto es lo que les llevaba al final, ¿no? Que todos estos datos y estas redes que se empiezan a llegar o bueno, sí, algoritmos, inteligencia artificial, estas redes neuronales que podemos llegar a nosotros a formar, pues obviamente que nos ayude también tener, en este caso, una cuestión de normativa y de legislación específica para poder aplicar, en este caso, todos nuestros tratamientos ya a un nivel superior, es decir, estudios totalmente clínicos, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante tenerla en cuenta, es decir, que todos los datos de los pacientes donde vamos a trabajar, pues obviamente estén seguros, no se puedan, en este caso, liberar por cualquier cuestión. Obviamente siempre ser transparentes con los pacientes. Estos son los efectos benéficos, pero también puede haber efectos adversos. Sí, en este caso, pues obviamente tener en este caso o reducir los sesgos que puede haber por diferentes tipos de cuestiones, que también influye muchísimo, ¿no? La aplicación de estos sistemas de diagnóstico en vivo o de terapia ya en sistemas in vivo o en una cuestión clínica, que influye muchísimo lo que es características como el género, la etnia, el sexo, digamos en este caso la talla, el peso, cuestiones de comorbilidades, etcétera, etcétera. Y entonces con todos estos datos, alimentar a la inteligencia artificial y reducir estos sesgos que se pueden llegar a tener, principalmente por todos estos parámetros que les comentaba. ¿Para qué? Para tener un mejor sistema de lo que es un mejor características de lo que son la toxicidad y seguridad de las terapias o incluso de los sistemas de diagnóstico en vivo o incluso de diagnóstico in vitro, es decir, en este caso una seguridad sería un diagnóstico in vitro, la reproducibilidad del sistema, ¿no? Entonces, eso nos podría ayudar a mejorar lo que es la IA. Yo creo que todavía estamos empezando y se está en pañales en esta integración, pero creo que viene un futuro muy fuerte, principalmente para todas estas eh, características o parámetros que se llega a tener en la nanomedicina, y que el futuro sería específicamente que todos estos estudios que estamos haciendo, todos sean impulsados principalmente por la IA. ¿Qué quiere decir? Que ya no es que a ver si lo hago. Yo creo que todos los científicos de esta generación tenemos que empezar a actualizarnos en esta parte y trabajar directamente en aprender a realizar alguna red neuronal, algún tipo de sistema multicapa para beneficio también de nuestro laboratorio, de nuestro grupo y de todos. ¿Sale? Entonces ya como última cuestión sería esta parte de que la IA pues, nos ayudaría principalmente a eliminar estas limitantes, simulaciones costosas, que llegue tiempo, evitar toxicidad de los sistemas, ayudar a tener una mejor especificidad tanto en terapia como en cuestiones eh, de diagnóstico y obviamente personalizar el diagnóstico y personalizar mucho lo que es la terapia o la regeneración terapéutica o la regeneración de tejidos, perdón,
en diferentes tipos de pacientes, es decir, empezar a hacer totalmente personalizada lo que es la biomedicina, utilizando nanotecnología y potenciándola con inteligencia artificial. Por eso se le pone, bueno, pongo esto al final, el próximo gran salto no será únicamente algorítmico, sino regulatorio, que era lo que les comentaba hace rato. Auditar la caja negra para llevar la nano precisión del código a la cabecera del paciente. Entonces, con esto termino esta plática y agradezco muchísimo el espacio que se me da. Muchas gracias. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2026 de este séptimo seminario internacional, título general, la nanotecnología y la interdisciplinariedad científica e inteligencia artificial. El título de la ponencia del día de hoy, la implicación de la inteligencia artificial en la implicación de la inteligencia artificial en la nanomedicina, sinergia entre la inteligencia artificial y la nanotecnología en áreas de diagnóstico y terapia. La misma que estuvo a cargo por el doctor Héctor Paul Reyes Paul, a nombre del directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, nuestras nuevas alianzas estratégicas para este año 2026, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero. Para todos nosotros siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con la participación remotamente desde el hermano país de México del doctor Héctor Paul Reyes Paul. Un abrazo muy fuerte a esta maravillosa presentación, maestro. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.